Introducción a la literatura mexicana de José Luis Martínez. Las tres grandes épocas. La primera peculiaridad que se advierte en el conjunto que extensivamente llamamos literatura mexicana es el hecho de que no está transformado por un proceso continuo, sino que se encuentra dividido en tres grandes épocas: la literatura indígena o prehispánica, la literatura colonial y la literatura del México independiente. Cada una de estas épocas tiene sus propias características y cierta unidad, aunque también aparecen relacionadas entre sí y siguiendo un proceso natural de complejidad y desarrollo crecientes. Las articulaciones de una a otra época ocurrieron con perturbador paralelismo en las segundas décadas de ciertos siglos. El fin de México antiguo y el principio de la dominación española se registró entre 1517 y 1521. El fin de la colonia y el principio del México independiente pasó en 1810 a 1821, y el fin de la dictadura porfirista y el surgimiento de México moderno con la Revolución Mexicana ocurrió en 1910 a 1921. Ahora, la encrucijada histórica del siglo XVI. Históricamente, el proceso mexicano puede parecer natural. Con la conquista se formó un nuevo pueblo mestizo que, tras pasar un periodo formativo, alcanzó su autonomía y más tarde su madurez. Pero desde la perspectiva de la expresión literaria, los hechos no parecen ya tan naturales y presentan, en cambio, una evidente irregularidad. La expresión literaria tiene como presupuestos indispensables una lengua y una cultura comunes que pertenecen a un territorio y un pueblo, en lo posible homogéneos. A este conjunto llamamos tradición. Al sobrevivir la conquista española, la cultura y la expresión literaria de los pueblos indígenas quedaron cegadas. El nuevo pueblo mestizo que fue configurándose debió aprender una nueva lengua y forzar su propio paso para insertarse en la culminante tradición española y europea. Los dos primeros elementos básicos de la expresión literaria, lengua y cultura, tuvieron, pues, que ser cambiados e improvisados con admirable capacidad de aprendizaje y adaptación, para que solo un siglo después del violento vuelco histórico alcanzáramos ya manifestaciones literarias eminentes. Nuestra infancia cultural no pudo consentirse titubeos ni obras de rudo primitivismo. Nuestra infancia cultural tuvo que nutrirse del Renacimiento, de Fernando de Rojas y Garcilaso, de Erasmo y Vives, de Cervantes y Lope, de Tomás Moro y Vitoria. Pueblos europeos habían madurado después de siglos de aprendizaje. ¿Acaso por ello, a pesar de que se escribieran en México sonetos al estilo italiano, comedias dentro de la escuela de Lope y Tirso y diálogos a la manera humanística, al mismo tiempo estábamos cruzando una infancia cultural que a veces se transparenta en obras de teatro como el teatro de evangelización del siglo XVI, que recurre a técnicas y estilos primitivos ya en desuso, como el corrido del siglo XIX, o como el corrido del siglo XIX, que parece un brote tardío del espíritu lejano del romancero. Tardíamente, pues, proseguimos una cultura en cuya formación no participamos y empleamos una lengua a cuyo desarrollo y a cuyo genio profundo éramos extraños, para armarnos una tradición y afirmarnos en lo que nos era propio. Adoptamos y nos adaptamos, como un trasfondo clásico y heroico, al pasado indígena. Denunciamos como una oscura edad media a los siglos coloniales de formación y vinimos a nacer plenamente como nación y como pueblo mexicano con la independencia de 1810. Pero ¿cuál era nuestro pasado cultural? ¿Qué pasado, qué tradición cultural podía reconocer un escritor del siglo XVI, digamos Francisco de Terrazas, y otro del XVIII, digamos Sor Juana? A remontarse a su pasado, podríamos acaso parar en las fechas del descubrimiento y conquista, o bien podrían reconocerse absolutos herederos de la tradición española de la indígena. Ruiz de Alarcón fue a España, y allá lo sintieron extraño, y a Sor Juana le rindieron todos los miramientos, pero sintiéndola aparte. Y además, ¿cómo podrían ligarse nuestros escritores a la tradición indígena, que acaso estaba fatalmente en ellos, pero que ignoraban? Esta duplicidad de tradiciones puede registrarse con cierta precisión en la poesía de Sor Juana, en la cual junto a las formas, ideas y escuelas peninsulares aparecen de pronto las notas indígenas, como en los graciosos villancicos tradicionales
rematados con tocotines indios. Existe, pues, una encrucijada histórica radical, la del encuentro de dos culturas a principios del siglo XVI, que determina una problemática o una bifurcación de tradiciones para nuestra cultura. Las tres grandes épocas de la literatura mexicana son, en cierta manera, autónomas, aunque se encuentren articuladas entre sí en diferentes formas. La literatura independiente no puede explicarse sin el antecedente colonial, de la que es su continuidad evolucionada, y sin el trasfondo indígena que le da su propio carácter. Pero la literatura indígena, en cambio, no condiciona en absoluto a la colonial, ya que ha intervenido un elemento extraño e inesperado, la dominación del imperio español que arrasó al indígena. La literatura indígena, el cuerpo de poemas líricos, épicos y religiosos, de piezas teatrales, de cuentos y adivinanzas, de textos morales, didácticos y filosóficos, de relaciones históricas, heroicas y mitológicas que hasta ahora conocemos y llamamos literatura indígena, fue creación de los pueblos que formaban el complejo cultural de la altiplanicie mexicana, que se expresaba en lengua náhuatl y tenía tres núcleos principales: Tenochtitlan, Texcoco y Tlaxcala, y del pueblo maya del sureste mexicano y parte del territorio guatemalteco. Esta literatura comenzó por ser oral, pues se conservaba en la memoria y con apoyo de ciertos códigos ceremoniales y históricos. Es obra de autores cuya identidad ignoramos, aunque gracias a las investigaciones de Ángel María Garibay y de Miguel León Portilla se han identificado y estudiado a varios poetas indígenas de nombres conocidos. Uno de ellos, Nezahualcóyotl, rey poeta de Texcoco, goza de antigua fama. Estas creaciones literarias pudieron llegar a nuestro conocimiento en virtud de que desde las primeras décadas después de la conquista fueron registradas en escritura europea y en su propia lengua náhuatl e ilustradas por los cronistas misioneros, Fray Bernardo de Sahagún en primer lugar, por sus informantes indios o por otros naturales celosos de sus tradiciones. Las características temáticas de la poesía indígena de la altiplanicie, la creación más importante de la literatura prehispánica, son los temas heroicos y teogónicos, incitación al sacrificio del guerrero y la insistente alusión a la muerte y a la vida efímera, que mueven a los poetas a proponer el disfrute de la alegría del momento. Sus procedimientos de estilo más notorios son el empleo de paralelismos o balanceos de vocablos, el difrasismo y la recurrencia de estribillos y ritornelos, un repertorio metafórico de flores, aves de plumajes finos y piedras preciosas, que aluden por lo general a la sangre y a la muerte en guerra, y en los himnos rituales cierta esotérica oscuridad que pareciera reservar a los iniciados su cabal comprensión. El conocimiento que hoy disfrutamos de la literatura de los pueblos indígenas de México, y singularmente de la literatura en náhuatl, ha sido el fruto de un largo esfuerzo. Es una auténtica conquista cultural que ha logrado añadir un capítulo importante a nuestra historia cultural. Las fuentes originales, las crónicas y los manuscritos y códices solo recogieron el texto indígena, cuya tradición competente al español habría de ser obra de que está aún por coronarse. Traducidas en parte inicialmente por sabios americanistas al inglés y al alemán, luego vagamente parafraseadas en nuestra lengua, tuvo razón el escritor italiano Marco Antonio Canini para preguntar en 1889 a José María Vigil ¿qué había sido del precioso manuscrito que existía en la Biblioteca Nacional con el nombre de Cantares Mexicanos, y para comentar a continuación que los literatos americanos poco se han cuidado hasta ahora de la literatura de los pueblos indígenas. Vigil, por entonces director de la biblioteca, no solo rescataría entre una multitud de volúmenes hacinados el precioso manuscrito indígena, sino que escribiría estudios, cuidaría ediciones de obras históricas y aún intentaría algunas versiones poéticas. Al mismo tiempo, haría votos porque los estudiosos mexicanos no se dejaran arrebatar la primicia en lo que se refiere a su propia historia, ya que el conocimiento de estas obras literarias primitivas es indispensable, no solo por su trascendencia filológica, sino también para la precisión de nuestras informaciones históricas y geográficas y en atención a la belleza misma de los textos. Tras esta incursión inicial de Vigil, que solo señalaba un camino, ya que estaba limitada por su desconocimiento del náhuatl, vendrían años más tarde las versiones inciertas de Mariano Jacobo Rojas, la recopilación muy valiosa de Rubén M. Campos, la producción literaria de los aztecas, y desde 1940 las traducciones directas y los estudios de Ángel María Garibay y Miguel León Portilla, que nos han dado un conocimiento sabio de nuestra principal literatura aborigen. Sin embargo, la
tarea no está aún concluida. De las dos fuentes principales de la poesía náhuatl, el padre Garibay tradujo completo el manuscrito llamado Romances de los Señores de la Nueva España, y antes de que la muerte interrumpiera su labor, tradujo y estudió 118 poemas, esto es, la mayor parte del manuscrito de los cantares mexicanos. En tanto que en inglés existe ya una traducción completa, aunque discutible, Cantares Mexicanos, por John Bierhorst en Stanford. En español no tenemos aún una versión completa. El doctor León Portilla trabaja actualmente para llevar a cabo esta tarea indispensable. Un proceso paralelo ha ocurrido con los importantes textos mayas y quichés como el Popol Vuh, los Chilam Balam, en primer lugar el Chumayel y los anales de Shahil, y otras relaciones antiguas cuyo interés es sobre todo histórico, mitológico y en menor grado literario. Hoy podemos conocer estos textos en versiones eruditas y con buenos estudios críticos. De otros pueblos indígenas como el Tarasco y el Zapoteco solo conocemos imprecisamente textos aislados, en ocasiones de extrema complejidad y de estructura lógica alejada de la nuestra, pero de extraña e impresionante poesía. La literatura prehispánica ofrece preciosos datos para reconstruir la visión del mundo, la teogonía, la cosmogonía, las sucesiones dinásticas y la sensibilidad que poseían los pueblos de México antiguo. Los poetas expresan en ella su pavor ante los dioses, su melancolía por la fugacidad de la vida, sus tradiciones históricas, sus ideas sobre los hombres y los animales, las fuerzas divinas que gobernaban su existencia, su conocimiento y respeto por la naturaleza y el temor que desgarró sus almas cuando aparecieron los hombres blancos y barbados. La literatura colonial. Fue la literatura colonial expresión del nuevo pueblo indohispano que con el nombre del Virreinato de Nueva España se formó en el territorio mexicano, sojuzgado por la metrópoli española a partir de la llegada de los huestes de Hernán Cortés en 1519 y hasta 1810, en que el padre Miguel Hidalgo inició la revolución de la independencia. El desarrollo cultural del virreinato fue acelerado. ¡Qué gran frase! En 1553 se iniciaron los cursos en la universidad y la primera imprenta del Nuevo Mundo vino a México hacia 1539. Durante los 3 siglos coloniales se publicaron 179 impresos en el siglo XVI, 1228 en el siglo XVII y alrededor de 3481 en el XVIII. Aprendida rápidamente por muchos de los naturales, la lengua española, su escritura y los rudimentos religiosos y culturales, pronto comienza a desarrollarse una literatura que escriben españoles, criollos, mestizos e indígenas. Sus primeras manifestaciones estarán consagradas preferentemente a dar testimonio de las acciones de la conquista y de las características culturales y naturales de los primitivos mexicanos y de su territorio, a redactar vocabularios y gramáticas de las lenguas indígenas, catecismos, confesionarios, textos escolares, es decir, obras que auxiliarán el proceso de evangelización y de educación. Pronto aparecerá la poesía, dedicada a exaltar con aliento épico los hechos de la conquista, a descubrir las bellezas y las grandezas del país o a expresar líricamente la intimidad del poeta. La extensa historiografía acerca de México en los siglos XVI y XVII comprende las primeras noticias acerca del país, las historias generales de Indias, las crónicas de la conquista, las historias religiosas o monásticas, las de contenido etnohistórico, las historias naturales y las de vida civil, así como las relaciones indígenas de inspiración indígena y los códices pre- y poshispánicos. De ellas, las más interesantes como expresión literaria son las que refieren los hechos de la conquista y las que describen la vida colonial. Los conquistadores cronistas Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia, querían dejar constancia de la magnitud de su hazaña, de las penalidades que padecieron para sobrevivir en tierras y en su pasmosa capacidad de adaptación y de resistencia, de su temor ante la pequeñez del ejército español frente a los millares de soldados indios que los atacaban, y de su terror ante la amenaza de ser capturados vivos y sacrificados en las pirámides, y al mismo tiempo de cómo, guiados por Cortés, lograron sojuzgar a pueblos poderosos con una cultura avanzada. Sus narraciones están llenas de admiración por la organización política y social de los pueblos indios del altiplano, que habían construido grandes ciudades con refinamientos e instituciones desconocidas para los españoles, que tenían sistemas de escritura, de numeración y de cronología, de los que dan constancia a los libros pintados llamados códices,
poseían riquezas en oro y piedras preciosas, admirablemente labradas, y que disponían de ejércitos bien organizados, abastecidos, valerosos, pero que solo contaban con armas primitivas. Las crónicas de los vencidos, la relación de Tlatelolco, el libro 12 de la Historia General de Sahagún y relación de la venida de los españoles de Fernando de Alba y Tlizóchitl, por su parte, dejaron constancia de los funestos presagios que les anunciaban el fin de su mundo y de la profecía que los haría esperar el retorno de Quetzalcóatl, el sacerdote civilizador que había prometido volver. La aparición en las costas del Golfo de grandes navíos con hombres blancos y barbados, vestidos de hierro, con armas terribles y animales para ellos desconocidos, caballos y perros feroces, del terror que sufrió Moctezuma y de sus vacilaciones frente a los intrusos, de la primera llegada pacífica de los españoles a México de Tenochtitlan, de la matanza del Templo Mayor y de la rebelión indígena en la que ocurrió la muerte de Moctezuma, de la expulsión violenta de los españoles en la Noche Triste y del largo y doloroso asedio final de la gran ciudad en la que fueron derrotados y sometidos. Los cronistas religiosos dejaron testimonio de sus éxitos y de sus tropiezos en la realización de la conquista espiritual de los indios. Se empeñaron en la preparación de vocabularios y gramáticas de las lenguas indígenas que hicieron posible la comunicación y la evangelización, y varios de ellos, sobre todo los frailes de Andrés de Olmos, Toribio de sobre todo los frailes Andrés de Olmos, Toribio de Motolinia, Bernardino de Sahagún, Diego Durán, Jerónimo de Mendieta, Juan de Torquemada, Diego Muñoz Camargo, Jerónimo de Alcalá y Diego de Landa, describirán las características etnohistóricas de los pueblos indígenas, sus costumbres y tradiciones, sus ritos y sus dioses, y los sistemas de su escritura, numerología, cronología y cómputos astronómicos. Y los inconformes, como Fray Bartolomé de las Casas en primer lugar, denunciarán la conquista como una violencia criminal y exigirán la restitución de cuanto se hubiera tomado por fuerza a los indios. La poesía novohispana va siguiendo con algún retraso los pasos de la española y tiene también un renacimiento italianizante, un barroco y un neoclásico, de la metrópoli a la colonia y viceversa. Viajan poetas y escritores que transmiten novedades. Francisco de Terrazas, hijo del conquistador homónimo, primer poeta nacido en México, intenta un poema épico, Nuevo Mundo y Conquista, y escribe finos sonetos petrarquistas, Dejad las hebras de oro. Qué bonito poema. Y Bernardo de Balbuena culmina su abundante obra con la grandeza mexicana, que elogia con suntuosidad prebarroca las bellezas de la Ciudad de México a principios del siglo XVIII. Para avivar la devoción, exaltar a los nuevos gobernantes o dignatarios eclesiásticos y estimular la creación poética, las instituciones coloniales, siguiendo los usos de la metrópoli, organizaban durante los siglos XVII y XVIII certámenes poéticos con temas fijados o bien arcos triunfales, cuyas inscripciones se encargaban a poetas famosos. Dos muestras de estas formas literarias son el arco en honor del virrey conde de la Laguna llamado Neptuno Alegórico, que fue escrito por Sor Juana, y el Triunfo Parténico, certamen convocado por la Universidad en honor de la Inmaculada Concepción, que fue elaborado por Carlos de Sigüenza y Góngora. Los poetas premiados en los varios concursos, o los que recibían el encargo de los arcos, recibían premios valiosos. En el centro de este periodo cultural, la profusa poesía novohispana alcanza una culminación memorable, no solo de la época, sino de toda nuestra literatura, y aún de la española, en la sensibilidad refinada, el genio verbal y la valentía intelectual de una mujer de excepción, Sor Juana Inés de la Cruz. En su extensa obra poética sobresalen los graciosos villancicos, los emocionantes poemas de amor y un ambicioso poema de extremada elaboración metafórica y rigor filosófico, El Primero Sueño. Y en prosa se destaca un documento autobiográfico, La Respuesta a Sor Filotea, conmovedora defensa de su condición de mujer y de su vocación al saber, por el saber. Apenas iniciada en la vida colonial, la corona se preocupó por dejar bien claro qué libros podían leer y escribir y cuáles no los súbditos indianos. No solo existía la prohibición general para los libros contrarios a la fe o peligrosos que se trajesen, vendiesen o imprimiesen, libros profanos y fabulosos, o que traten de historias fingidas, porque se los considera mal ejercicio para los indios y cosa que no es bien que se ocupen ni lean,
Por supuesto, a pesar de estas disposiciones, se introdujeron en las colonias españolas, por lo menos desde el siglo XVII, novelas de caballería, novelas picarescas y La Celestina, y aún se escribieron algunas obras de carácter vagamente novelesco en los dos últimos siglos coloniales. El teatro, en cambio, que no se reparó en que también suele estar hecho de historias fingidas, acaso porque se le reconoció como un recurso valioso para las tareas de evangelización, alcanzó pronto un desarrollo apreciable. A fines del siglo XVI, Hernán González de Eslava compuso y representó con éxito coloquios espirituales y sacramentales, de temas bíblicos, costumbristas o poéticos. A principios del siglo XVII se representan en Madrid con éxito las comedias de un indiano, Juan Ruiz de Alarcón, que añaden una nota propia y original al floreciente teatro de la metrópoli. Y a principios del siglo XVIII se representaron en el Palacio Virreinal y en el Coliseo de México las piezas de Eusebio Vela, que tratan, algunas de ellas, temas de historia local. Además de autores literarios, nuestros 3 siglos coloniales tuvieron hombres de estudio de mérito. A fines del siglo XVI, el doctor Juan de Cárdenas escribió un libro encantador lleno de observaciones perspicaces, problemas y secretos maravillosos de las Indias. En el siglo XVII floreció Carlos de Sigüenza y Góngora, historiador, matemático, poeta y cosmógrafo, amigo de Sor Juana, y a quien Menéndez Pelayo llamó varón de los más ilustres que ha producido México. Y en el siglo XVIII destácase Francisco Javier Clavijero, jesuita que en el destierro italiano de Bolonia escribió la Historia Antigua de México, la primera obra dedicada exclusivamente al estudio de México antiguo. José Antonio Alzate, sabio periodista y científico, y Juan José de Eguira y Eguren, Eguiara y Eguren, iniciador de las recopilaciones de nuestra bibliografía en su biblioteca mexicana. Lo mismo en las crónicas que en las obras descriptivas, en la poesía que en el teatro, en los trabajos eruditos que en los humanísticos, la literatura de los 3 siglos coloniales no es solo un rápido aprendizaje y una ambiciosa emulación de la cultura española, sino también un proceso progresivo desprendimiento y autonomía, alentado sobre todo por la afirmación del patriotismo criollo. Cada vez van siendo más frecuentes y dominantes las notas distintivas, ora porque la circunstancia exigían obras cuya práctica a veces no coincidía con las que se encontraban en boga en la metrópoli, ora por la aparición de temas y rasgos de estilo que eran solo propios de un nuevo pueblo, ora por el genio de escritores sobresalientes y ora, en fin, por las abundantes peculiaridades lingüísticas, por lo general bajo la forma de palabras indígenas españolizadas, que fueron dando un carácter propio a lo que se escribía en Nueva España. Así va surgiendo en nuestro medioevo colonial un hibridismo cultural hispano-indio, y así va configurándose lo que, al advenir la independencia, será nuestra expresión literaria, mestiza, propia y original de México. La literatura del México independiente, el siglo XIX. En comparación con las etapas anteriores, la expresión literaria del México independiente es mucho más compleja y variada, por lo que habitualmente se fracciona su estudio en varios periodos: independencia, elaboración de la República, nacionalismo, modernismo, para el siglo XIX, para nuestro siglo, revolución, vanguardismo y época contemporánea. El lapso de 1810 a 1889, que comprende las 3 primeras subdivisiones del siglo XIX, se caracteriza por la turbulenta elaboración y búsqueda de formas políticas y sociales, por las invasiones extranjeras y el afanciamiento final de los gobiernos liberales. La literatura en este lapso será principalmente expresión e instrumento político. Esto no le impide tener ya una vida orgánica a la que no falta ninguno de los elementos característicos de los esquemas europeos: generaciones literarias, corrientes, tendencias y ciclos genéricos. Las tendencias seguirán en curso paralelo al de los países europeos. El horizonte cultural lentamente irá enriqueciéndose con nuevas influencias y fermentos: franceses, italianos, ingleses, alemanes, estadounidenses e hispanoamericanos, además de españoles tradicionales. Y con sus estímulos incorporados a la expresión propia, a la literatura mexicana va evolucionando hacia su autonomía. Podría parecer de primera intención que un periodo como el que va de la iniciación de la independencia en 1810 al establecimiento del gobierno de Porfirio Díaz hacia 1880, en que se practicaron todas las formas de revoluciones, en el que el país sufrió 2 invasiones extranjeras y la
mutilación de territorio nacional y en que tanto se ahondaron las pugnas ideológicas que, a partir de mediados del siglo, se fijaron en las irreconciliables actitudes de liberales y conservadores. Podría parecer, decía, que años como estos hubieran interrumpido o menguado la expresión literaria de la violencia. Sin embargo, la expresión literaria que gustamos de imaginar más floreciente en la paz que en medio de la violencia. Sin embargo, a pesar de que la literatura de estos años no haya alcanzado expresiones de valor universal, es preciso reconocer que fue de intensa actividad y vitalidad y que estuvo animada por doctrinas estéticas y culturales que gracias al esfuerzo de sus escritores pudo alcanzarse la madurez y la originalidad a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Algunas personalidades señeras dominan a su tiempo la bullente grey. Joaquín Fernández de Lizardi, Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, maestros que dan el tono y acaudillan las empresas cívicas o culturales. La literatura tuvo que ser en estos años un ejercicio ruinoso e incierto, pues todo quedaba guiado a las luces y al esfuerzo propios. No existían aún estudios académicos accesibles, ni institutos ni empresas editoriales, pero los escritores se arreglaron para suplir tantas deficiencias, se enseñan e ilustran unos a otros, viven de las profesiones liberales, de modestos empleos públicos, del magisterio y aún del comercio. Para publicar sus libros, si no han encontrado un protector generoso, el siglo ha descubierto la benemérita institución del folletín, en la parte inferior de las páginas de los periódicos que sin muchos escrúpulos dará vida a centenares de libros. El tono y el espíritu de la época es el romanticismo que encuentra un campo propicio en el afán libertario de aquellos hombres y en su apasionada búsqueda de soluciones políticas y de mejoramiento social. Nuestro romanticismo literario se manifiesta principalmente por tres caminos: la literatura nativista, o de exaltación de la propia tierra e historia y de lo nacional, la política y la sentimental. Desde los años de lucha por la independencia, nuestro valiente pensador mexicano inicia la corriente de literatura liberal, nacionalista, popular, que va a cruzar todo el siglo XIX y que continuará aún en nuestro siglo. Aquel interés por la vida de nuestro pueblo, por su lengua, por sus costumbres y por sus desdichas, aquella defensa de la justicia social y aquel profundo amor por lo nativo que percibe el lector de las novelas, los periódicos y los folletos de Fernández de Lizardi, van a irse puliendo y afinando con el paso del tiempo, o acentuar en ocasiones las notas pintorescas o folclóricas, van a complicarse con doctrinas sociales, van a convertirse a menudo en armas del partido o en argumentaciones doctrinarias, pero no perderán la dirección esencial que marcó la obra del autor del Perillillo Sarmiento. En el curso de esta tendencia, durante el siglo XIX, se encuentra la poesía popular y festiva de los cuadros de costumbres de Guillermo Prieto, el generoso y encantador fresco de la vida rural que es la novela de Luis G. Inclán, los esbozos de la comedia humana mexicana que nos atraen en las novelas de Manuel Paino y de José Tomás de Cuéllar, el pensamiento, las ficciones y la poesía de Ignacio Manuel Altamirano, y tantas obras en las que hay una expresión de color y de los dramas nativos. Las mentes más lúcidas de los escritores que inician su madurez al triunfo de la independencia se consagran a las reflexiones políticas y a la historia. Dos pensadores también dotados como José María Luis Mora y Luis Alamán, y junto a ellos, aunque con menor rango, Fray Fernando Teveza de Mier, Lorenzo de Zavala, Juan Bautista Morales y José María Gutiérrez de Estrada, movidos por la confusión de los tiempos en que vivían y ya fuera de los bandos liberales o conservadores y aún imperialistas, se consagran a la tarea de encontrar un camino viable para el país y de analizar la realidad social. En los escritos de la generación siguiente, como los de Ignacio Ramírez y Francisco Zarco, las cuestiones políticas ya comienzan a relacionarse con las culturales, y ambos intereses encuentran su equilibrio y mutuo apoyo en los textos de la generación que logra ver pacificada y restaurada la República, y singularmente en los de Ignacio Manuel Altamirano y de Justo Sierra, al final del siglo, para quienes la cultura es ya el instrumento civilizador por excelencia. Todo el periodo será, además de buenos historiadores, casi todos. Los ensayistas políticos antes mencionados escribieron historia, y
y junto a ellos deben recordarse las obras de Carlos María de Bustamante, José Fernando Ramírez, Joaquín García Iscabalceta y Manuel Orozco Iberra. La literatura sentimental y de la pasión partidista, la moda de la época, le consiente al hombre ser o parecer más vulnerable y más dañado por los infortunios, y es de buen tono ser desgraciado y decirlo. Unos lamentan sencillamente sus desdichas, otros sueñan o inventan evasiones hacia el pasado, hacia el futuro o hacia su propia aniquilación, y otros se revuelven airados contra una sociedad despiadada y lanzada a su reto a la tierra y al cielo. La pasión amorosa, causa de muchas de estas desgracias, va sufriendo a lo largo de estos años una transformación. De los inocentes y vagos idilios neoclásicos de principios del siglo, pronto se llega a la pasión desnuda y al erotismo que luego de una ola de ironía y sátira alcanzará las afinaciones sensuales del modernismo. Junto a estos temas y tendencias dominantes existen otros de cauces menos profundos, pero sin los cuales estaría incompleta la imagen de este periodo. Los asuntos históricos tienen por campo propio la novela, aunque existan también obras poéticas y dramáticas de tal índole. El siglo XIX, novela prácticamente de toda la historia de México, desde la conquista hasta sus propios días, con una peculiar interpretación de cada una de las épocas. La historia prehispánica y de la conquista, sobre todo, la figura de Cuauhtémoc, será visitada por la literatura histórica como un pasado clásico y heroico, mientras que la historia colonial se pintará acentuando los tintes sombríos, insistiendo en los aspectos negativos, como los crímenes de la Inquisición, adecuados para fijarnos la imagen fatal e injusta de aquellos 3 siglos como de una oscura Edad Media. De acuerdo con esta tendencia en la interpretación histórica, la literatura que se refiere a los acontecimientos inmediatos presupone siempre una visión política, aunque, hecho curioso, apenas existen novelas históricas conservadoras. El modernismo, un nuevo periodo cultural, se inicia hacia 1889, cuando surge una generación que impone un cambio radical de tono y de ideas estéticas. Mientras que los cambios anteriores habían sido consecuencia de acontecimientos nacionales y respondían a nuevas necesidades políticas y sociales, este nuevo cambio es solo cultural. El modernismo ciertamente está condicionado por circunstancias externas, la paz porfiriana, pero deja a un lado los imperativos sociales para solo buscar una expresión libre, exclusiva del artista y que en cierta manera se aparta de la sociedad de su tiempo e inicia con ello la ruptura de arte-sociedad. 20 años después de la publicación del Renacimiento, la revista de Altamirano, que había sido líder del movimiento nacionalista, comenzaba a agotarse la vigencia de su programa y aparecían los primeros signos de una nueva orientación estética. El nacionalismo, que había sido una orientación salvadora en medio del naufragio, se iba volviendo pintoresquismo y color local. Por el momento, había que olvidar los enzontles, las guacamayas, chirimoyas, guayabas y manglares. Desde 1876, el cubano José Martí, entonces residente en México, y Manuel Gutiérrez Nájera habían comenzado a manifestar en sus versos y en sus crónicas nuevos recursos de estilo y una nueva sensibilidad. Los versos libres de Martí mostraban un retorno a la sencillez y pureza lírica y a la autenticidad humana, y los cuentos frágiles de Gutiérrez Nájera estaban iluminados por una gracia ligera, sonrisa del alma. Por otra parte, después del levitamiento temporal que había tenido la influencia de la literatura francesa en los años inmediatos a 1867, esta afición va a alcanzar su mayor fuerza en las últimas décadas del siglo. La cultura francesa, y sobre todo la poesía parnasiana y simbolista, se considerarán las fuentes por excelencia y el afrancesamiento llegará a ser galicismo de la mente. Al mismo tiempo que en México se realizaban estos cambios de orientación, este afán por interesarnos en el mundo entero, algo semejante ocurría en otras ciudades de Hispanoamérica. De Valparaíso llegará la primera clarinada que dará plena vigencia al movimiento modernista y lo extenderá por el continente. Allí, un joven nicaragüense, Rubén Darío, publica en 1889 una colección de poemas y cuentos con un título sugestivo, Azul. Primera constancia de un lírico y innovador excepcionales. Y por los mismos años, en La Habana y en Bogotá se difunden poesías de Julián de Casal y José Asunción Silva, sensibles y refinados y trágicos.
Este primer impulso de los creadores del modernismo va a encontrar su expresión más activa en la revista Azul, que animó en México hasta su muerte Gutiérrez Nájera. La apertura americana y universal que en ella se realiza es impresionante. Durante los 3 años en que se publica la revista se incluyen colaboraciones de 96 autores hispanoamericanos, seguidores del modernismo, de 16 países sin contar a los mexicanos. Darío va a la cabeza con 54 colaboraciones, le siguen Del Casal y Chocano, con 19 cada uno, y Martí con 13. Los autores franceses traducidos llegan a 69, entre ellos Baudelaire, Orby, Rovelli, Copé, Gautier, Heredia, Hugo, Leconte, Delis, Chepin, Sully-Prodemont y Verlaine, los cuales notoriamente superan en número a los españoles, que solo son 32. Y de otras nacionalidades se traduce también a Heine, Wilde, Ibsen, D'Annunzio, Poe y a los grandes novelistas rusos. En estos años de comunicaciones precarias, parece una hazaña esta circulación que lograron establecer los modernistas para conocerse y leerse entre sí y divulgar sus obras en revistas tan activas como la Revista Azul. Para los escritores finiseculares de Hispanoamérica, el modernismo fue una toma de posesión del mundo y al mismo tiempo una toma de conciencia de su tiempo y de su propia realidad americana. Atisbando más allá del agotado romanticismo español, los creadores del movimiento percibieron que había surgido en el mundo una vasta ola revolucionaria de renovación formal y de la sensibilidad, y algo como una intensa búsqueda de creaciones estéticas más radicales y profundas, y decidieron formar parte de ella con su propia expresión. Inconformes con la vulgaridad del lenguaje literario, encuentran un primer camino en el rigor de del parnasianismo francés y nuevas posibilidades de refinamiento, musicalidad, sugestión e imaginación en el simbolismo. Poe, Heine, Whitman y D'Annunzio van a contribuir también. Pero el resultado último de esta síntesis será de nuevo original. Se tratará de grandes individualidades líricas que tienen su propio sello y que participan por afinidad en un movimiento común de renovación. Los iniciadores y los creadores del modernismo están aún bajo el signo romántico y mueren jóvenes. En 1896 solo queda Darío para ser, si no el jefe, sí el mayor poeta de una nueva constelación que se multiplica y a la que México dará personalidades destacadas: Salvador Díaz Mirón, Manuel José Ozón, Luis G. Urbina, Amado Nervo, Juan José Tablada y Enrique González Martínez. Otra notable publicación literaria, la revista Moderna, llegará a ser, para el periodo de culminación del modernismo, lo que había sido la revista Azul para el de la iniciación. Su animador y mecenas fue Jesús E. Valenzuela, quien tuvo junto a él la Tablada. La revista Moderna fue también un repertorio antológico, no solo del modernismo hispanoamericano, sino de las corrientes universales de la época. Durante el primer periodo, 1896 a 1903, el más representativo de la revista, aparecen colaboraciones de 207 escritores de 28 nacionalidades, además de 68 mexicanos, y por primera vez se incluyen numerosas colaboraciones extranjeras en sus lenguas originales: francés, inglés, italiano, portugués y latín. Fue la primera revista mexicana en la cual pintores, dibujantes, Julio Ruelas en primer lugar, y músicos colaboraron en el mismo nivel que los escritores. Y con acierto, la revista pronto abandonó el exclusivismo de grupo con que se había iniciado y comenzó a traer a los novelistas de la tendencia realista naturalista, que eran la otra cara de la literatura de la época: José López Portillo y Rojas, Rafael Delgado, Victoriano Salado Álvarez y Federico Gamboa. Como cada época de nuestras letras tiene su patriarca, el de esta época es Justo Sierra, poeta, historiador y cronista notable y creador y orientador de la educación moderna. Ahora, vamos. Las letras de nuestro siglo. Así como el periodo modernista se apoya en el hecho político y social del porfiriato, la época contemporánea de nuestra literatura se inicia y se apoya en la realidad de otro acontecimiento histórico: la Revolución Mexicana, la Revolución Maderista inicial, la posterior sucesión de guerras civiles y los gobiernos regidos por una doctrina fundada en los móviles de aquellas luchas han creado y condicionado el tono de la vida mexicana, cuando menos hasta mediados del siglo. La era de paz civil, de estabilización institucional y de progreso material se inicia hacia 1930. Y en las últimas décadas, las tensiones políticas y sociales y las crisis económicas
afectaron al país. Todas ellas se reflejaron en las letras, pero no interrumpieron su curso. Los hechos políticos han dejado, pues, de tener sobre el escritor aquella rigurosa dominación que existía en el siglo XIX. Si recordamos algunas de las tendencias y polémicas que han ocurrido en las letras del siglo, advertiremos que la mayor parte son de índole cultural. Por ejemplo, el universalismo del Ateneo, el antimodernismo formal de González Martínez, el debate entre arte revolucionario y arte puro de los 30, o el que oponía la literatura comprometida a la literatura independiente en los 50. Sin embargo, estas tendencias o debates implican una posición ideológica. Aún el colonialismo de alrededor de 1920 y el descubrimiento sentimental de la provincia presuponían una actitud escapista frente a la violencia revolucionaria, aquella función predominante que tuvieron los escritores literarios en el periodismo del siglo XIX va a modificarse radicalmente en nuestro siglo. Los periódicos actuales están redactados en su parte principal informativa por periodistas profesionales, mientras que los literatos y los pensadores solo participan en las páginas de opinión o editoriales. El periódico se ha convertido en México y en el mundo en un medio informativo, ideológico y publicitario. Y junto a él han surgido otros medios de comunicación como el cine, la radio, la televisión y las historietas ilustradas cuya órbita de influencia crece cada vez más. A pesar de que la gran masa se ha quedado en poder de estas creaciones modernas de la información y la diversión, la cultura literaria ha creado sus propios recursos, los suplementos, las revistas y las casas editoriales de tipo académico y literario. Su desarrollo ha sido considerable, aunque no tenga la magnitud de la difusión alcanzada por los medios. Los suplementos literarios semanales han sido importantes como órganos de difusión y de crítica. Sus mejores realizaciones fueron las que dirigió Fernando Benítez, la revista cultural del Nacional, México en la cultura, de novedades, con notables diseños de Miguel Prieto y Vicente Rojo, La cultura en México, de siempre, Sábado, de Unos más Uno, La jornada semanal, de La jornada. José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis fueron colaboradores eficaces y continuadores de la tarea de Benítez. A estos suplementos que continúan publicándose se han sumado Diorama de la Cultura, de Excelsior, que dirigió Hugo Latorre Cabal, La letra y la imagen del Universal, que dirigió Eduardo Lizalde, el Semanario de Novedades, que dirige José de la Colina, el Búho de Excelsior, que dirigió René Avilés Fávila, y ahora Lisandro Otero, y El Ángel de Reforma, cuya coordinadora es Rosa María Villarreal. Las revistas de este siglo, como las del XIX, han sido la respiración inmediata, fresca de la literatura, de vida breve o larga, se han sucedido sin interrupción y son numerosas. Elijo 14 de ellas como las más representativas: México Moderno, Contemporáneos, Ábside, Letras de México, Taller, El Hijo Pródigo, Universidad de México a partir de 53, Revista Mexicana de Literatura, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Vuelta, Nexos, Casa del Tiempo, que dirigió Carlos Montemayor y Bernardo Ruiz, Literatura Mexicana, que dirigió Margit Frank, y luego Luis Mario Schneider, Biblioteca de México, que dirigió Jaime García de Terres, y continúa Eduardo Lizalde. En las primeras décadas del siglo solo existían editoriales ocasionales de la literatura. La más constante fue Ediciones Botas, que editó las obras de Vasconcelos y las novelas de la Revolución. El Fondo de Cultura Económica es la primera editorial estable que paga regalías, cuida las letras mexicanas y reedita las obras de sus autores. Otras editoras que merecen reconocimiento por su labor cultural y persistente son las Universidad Nacional y sus institutos, el Colegio de México, la Editorial Porrúa, Siglo XXI, Joaquín Mortiz, ERA y la Dirección General de Publicaciones de la SEP y Conaculta. Superando el autodidactismo que las circunstancias imponían en el siglo XIX, hoy tiene una función cada vez más activa las instituciones culturales, universidades, institutos, academias, colegios, centros de investigación, seminarios y talleres de redacción, sobre todo el taller de la SOGEM y el Centro Mexicano de Escritores. Todos ellos contribuyen a la formación cultural del escritor, que recibe una disciplina orgánica para facilitar su adestramiento y amplían sus perspectivas intelectuales. Otra superación, la del aislacionismo en que vivíamos y del provincianismo, ha exigido una larga lucha. Esta se inició desde los años del modernismo y solo llegó a cierto triunfo alrededor de 1960.
La tendencia nacionalista y revolucionaria que se mantuvo desde 1930 hasta 1945 aproximadamente fue interpretada por algunos como incompatible con una sana circulación universal. Al mismo tiempo, otros escritores querían ignorar las modestas o ricas tradiciones nacionales para solo atender a los pasos del arte nuevo universal. Olvidados estos extremos, la literatura y la cultura mexicana comenzaron a probarse en el ancho del mundo. Este lento ajuste a la respiración universal parece haber seguido una evolución paralela a la que ocurrió con la conquista de los lectores. Hacia 1955 se inició el interés de las editoriales extranjeras por nuestra literatura, coincidente con la aparición de los libros mexicanos, principalmente novelas, que alcanzaron éxitos editoriales, y esta nueva conciencia de que lo que se escribe puede ser leído con profusión, no solo en el país sino en pueblos remotos, ha dado seguridad, responsabilidad y cierta soltura a las nuevas letras. El Premio Nacional de Ciencias y Artes se creó en 1945 y actualmente tiene 6 ramas de la especialidad, en las especialidades de Lingüística y Literatura, Bellas Artes, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología y Diseño, y Artes y Tradiciones Populares. En los años siguientes se fueron creando otros premios y concursos, y en la actualidad forman una tupida red en la que prácticamente se estimulan todas las especialidades existentes y en toda la extensión del país. Y aquí un resumen de estos estímulos, que nos va a saltar porque qué huevo. Estos programas ya no existen, pero está el Sistema Nacional de Creadores de Arte, y ahí premios de literatura latinoamericana, Juan Rulfo, y el premio Octavio Paz de poesía y ensayo, y sí, las becas vitalicias para los creadores eméritos, premios. Escritores y artistas mexicanos suelen recibir premios de otros países. Gracias a todo este proceso de madurez cultural, la posición social del escritor ha mejorado. Aún suele ser un fruto extraño en su sociedad y a su tiempo, pero ha logrado crear refugios propios, puede subsistir y puede expresarse. La mujer ha fortalecido su posición igualitaria, y muchos nombres femeninos deben considerarse en los panoramas más rigurosos. En 1941, el grupo de la revista Rueca inició la participación decidida de la mujer en las letras. Posteriormente, incluso ha habido algún momento en que las mujeres han sido las escritoras sobresalientes. Recientemente, jóvenes novelistas y cronistas han escrito una literatura fácil y atractiva que ha tenido enorme éxito nacional e internacional. La apreciación panorámica de nuestra literatura contemporánea nos lleva fácilmente a la convicción de que en conjunto es la más valiosa de nuestra historia literaria. La naturaleza de nuestra historia, de nuestra evolución, deparó a las etapas anteriores la misión de formar e integrar la patria material y espiritual, cuyos frutos hoy comenzamos a disfrutar. Para concluir, propongo la siguiente secuencia de las etapas más notorias de las letras mexicanas, de nuestro siglo y de los escritores relevantes en cada una de ellas. Vamos a leer lo que recomienda. Un poco menos, pero sí. Españoles en el destierro. La realita. Miren. Pues de eso se compondrá el programa, ¿no? Ramón Shirao, Christopher Domínguez Michael, Alberto Ruiz Sánchez, Gabriel Saí, Antonio Latorre, Laurel Quivel, Ángeles Mastreta. Ok, bueno, pues eso deparó, y eso será.